Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, por favor. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 10 para comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Efesios 6, verso 10 en adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que titulé Manteniendo nuestra identidad a salvo. Dilo conmigo. Manteniendo nuestra identidad a salvo. Y vamos a dar lectura a Efesios 6, capítulo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar, ¿cómo? Firmes. Estad pues firmes, vuelve a decir el apóstol Pablo, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pon atención y subraya verso 17 porque en esto nos vamos a enfocar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hasta ahí la lectura. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, esta mañana queremos invocar tu nombre, queremos elevar nuestra oración a ti y pedirte que hoy sea un día de adoración a ti, un día glorioso, un día en el cual tú puedas ser exaltado, un día en el cual puedas ser glorificado y cada uno de los que aquí estamos podamos tener la disposición en nuestro corazón y el entendimiento pleno de lo que nos quieres hablar el día de hoy tocante a nuestra identidad, respecto a nuestra salvación. Señor, no decimos que es nuestra salvación porque la hayamos obtenido por nuestros méritos, sino porque entendemos que todo ha sido una obra completa y perfecta tuya nada más, no de nadie más. Y por eso estamos agradecidos que a través de las verdades que vamos a aprender en tu palabra, cada uno de nosotros podamos irnos de aquí con una identidad firme en Cristo, conociéndote más, amándote más, porque Señor, así tú lo has dispuesto para nosotros. Te lo pedimos en esta hora y oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Es un pasaje muy famoso y no voy a hablar de guerra espiritual, ¿verdad? Porque es un pasaje que se utiliza mucho y no voy a hablar acerca de vestirnos con cada elemento de la armadura tampoco, sino que vamos a enfatizar solamente el versículo 17, pero para eso hay que dar contexto. El contexto es sumamente importante. Si tú recuerdas cómo se presentó Pablo en la carta, vamos al capítulo 1, verso 1, y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo no se presentaba y decía, Pablo, constructor de tiendas, ingeniero, licenciado, abogado, perito, arquitecto, constructor, ¿verdad? ¿Por qué él se identificó de esa manera?
Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero aquí en México cuando nos presentamos, generalmente pues tendemos a decir nuestro nombre y si estamos siempre en ámbitos laborales o aquí incluso en la iglesia, casi siempre, ¿verdad? Los pastores tienen el hábito de presentarse, hola, buenas tardes, el pastor Daniel Panécatlo en el medio de trabajo. Buenas tardes, soy el licenciado, soy la licenciada, soy el abogado, soy el director, soy el qué sé, ingeniero, lo que sea que tú. Los que siempre tienen problemas son los químico-farmacobiólogos, ¿verdad? Yo no sé cómo se presentan esos, ¿verdad? Y los otorrinolaringólogos también, ¿verdad? Dice, soy el doctor mejor. Bueno, ahí si me pueden aclarar la duda, cómo se presenta un químico farmacobiólogo, se los agradeceré, que además no me va a servir de mucho, ¿verdad? Pero bueno, tenemos esta tendencia, hermanos, a buscar siempre títulos en el cómo nos presentamos, porque es con lo que nos identificamos. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te identificas? ¿Tú cómo te identificas y tú cómo te presentas ante las personas que recién conoces? Me pasó algo muy curioso que no me ha vuelto a pasar, pero me quedó muy, muy grabada esa anécdota porque recibimos a padres nuevos para inscribir a sus hijos en la escuela. Esto ya tiene varios años. Y recuerdo a este hermano que en cuanto entró, muy propio, muy serio, muy firme, muy hasta solemne, te podría yo decir. Entra, me levanto, le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel. Y él me dice, pues yo no le dije soy el pastor, yo no le dije soy el director, le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel. Y este hombre se presenta, hola, hermano, buenas tardes, mi nombre es tal, soy bautista. Así se presentó. A lo que a mis adentros pensé, pues, bien por ti. Dirían too much information, mucha información, ¿verdad? Y entiendo que de algún modo él estaba dando ¿cómo se dice? Statement, en una declaración, ¿sí? Así de, soy bautista, hermano. ¿Y en torno a qué creen que giró la conversación? Pues yo quería explicarle el sistema. Y no, sí, ya conocemos el sistema. Que por cierto, es bautista, ¿sí sabía, hermano? El sistema es así. Y los fundadores son bautistas, ¿eh? Sí sabía, ¿verdad? Y todo giraba en torno a ser bautistas, ¿no? Y esto fue algo muy interesante porque marcó mi vida en el sentido de, bueno, pues al menos tiene bien claro que su nombre no se le olvida y que es bautista, ¿verdad? Y en nuestro caso, yo te preguntaría, ¿tú cómo te presentarías? ¿Cómo dirías? Hola, soy tal, mi nombre va, ¿y qué más dirías? ¿Crees que haya necesidad de presentarnos de otra manera? ¿Añadir algo más? Yo creo que sí, porque si tú nada más dices, hola, soy Pilar, pues todo el mundo va a pensar que eres Pilar, humana, mundana. ¿Estás de acuerdo? ¿Habrá necesidad de presentarnos de otra manera ante el mundo? ¿Cuántos podrían, tal vez, después de esta enseñanza, tomar un reto y decir, a partir de ahora me voy a presentar? Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, soy cristiano, tal vez. Hola, soy Daniel, soy discípulo de Cristo, ¿verdad? Ay, pastor, de verdad, pues. Hola, soy Daniel, soy evangélico, tal vez. ¿Cómo te presentarías? Esta ya, últimamente, como está de moda. Hola, soy Daniel, soy reformado. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta que deberíamos presentarnos? Porque como te presentas es con lo que te identificas. Básicamente es lo que estoy planteando en esta breve introducción. Quiero hacerte reflexionar.
¿Qué tal? Hola, soy Daniel. Soy hijo de Dios. Eso es lo único que basta. No necesitamos enfatizar una denominación, una corriente o un resurgimiento, ¿verdad? Hermoso, sí, qué padre por los reformados, pero no tenemos necesidad de llamarnos reformados. Y como hace ratito platicábamos acá en nuestro estudio de escuela dominical, ¿verdad? Ya nada más faltó que hermano dijera, hola hermano, soy bautista hipercalvinista. Vámonos, ¿verdad? Eso ya hubiera sonado todavía más fuerte. Sin embargo, no hay necesidad de poner muros. Sin embargo, la gente allá afuera, el mundo, sí necesita conocer quiénes somos. No solo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra boca, a través de nuestra palabra. ¿Verdad? Qué importante. De manera práctica, piénsalo. Oiga, pastor, pero en Walmart se vería raro, ¿verdad? ¿Cuántos saludan a la cajera, por decir? ¿Sí la saludan? ¿O llegan ahí mal encarados y la ignoran y asumiendo que es su trabajo cobrarnos, ¿verdad? Sin una mínima cortesía, no. Pero ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Pues ¿cómo voy a estar? ¿Verdad? Algunas así contestan. Ya nada más de que uno les pregunta, no sé si notan, háganlo. Te voltean a ver y sonríen. Bien, gracias. ¿Qué tal ha ido su día? Porque lo puedes platicar, son tan expertas que están, están en el chisme, ¿sí han visto? Con otros cajeros, con la supervisora, el cerillito, ahí están ahí en todo, ¿ah? Entonces uno les podría hacer la plática. ¿Cómo ha ido su día? Bien. Ah, pues ya sabe, bien pesado. Sí, están fuertes los días, ¿verdad? Y tantito no, y sacan todo. Y tal vez ahí, ¿verdad? Pues fíjese que yo soy hijo de Dios, le conozco. Y quiero decirle que Dios quiere que usted lo conozca. ¿Qué tal le invito a un estudio bíblico? Solo pensando, ¿verdad? O él viene ya que sales con tus bolsas. ¿Le ayudo? No, gracias. Nomás esto más quieren sacar. Pues podría ser que sí, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo nos identificamos? Porque cómo me identifico es cómo voy a actuar. ¿Vale? Solamente algunas sugerencias respecto a nuestra identidad, que tal vez si decimos que somos hijos de Dios, podemos y debemos actuar como los tales. Pero bueno, vamos a la palabra. Verso 10, vamos a leer allí. A todos los que aquí están presentes, que asumo que son hijos de Dios. ¿Cuál es la indicación del apóstol Pablo en el cierre de esta carta magnífica, que es excepcional? Ya pasaron por el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se habló de identidad en Cristo, quiénes éramos, quiénes somos en Cristo. Se habló de la unidad de la iglesia que tenemos con Cristo, cómo crecemos en la iglesia unidos los unos con los otros. Se habló de la nueva vida que tenemos en Cristo. Se habló de la ilustración, ¿verdad? De cómo Cristo se une a la iglesia y que de esa misma manera y con ese mismo amor los maridos debemos amar a nuestras esposas, las esposas sujetas a los maridos, ¿verdad? Ahí también no exasperar, habla de la crianza, no exasperar a nuestros hijos. Ya está completa la carta, pero Pablo no podía irse sin terminar la carta hablando de esto, de la armadura. Es como un resumen. Vamos a poner atención. Fortaleceos, dice, en el Señor. Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Hermanos, si nos identificamos con Cristo, debemos de entender que tenemos una fuerza o una fortaleza ilimitada. Pero no es una fuerza ilimitada que surgió de nosotros. Es una fuerza ilimitada que proviene de Dios. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo esta palabra, fortaleceos en el Señor, si parafraseamos un poquito lo que quiere decir el apóstol Pablo, en realidad está diciendo, ustedes sean fortalecidos en el Señor.
La forma gramatical en cómo está escrito este verbo significa sean fortalecidos. No está diciendo tú fortalécete, está diciendo sé fortalecido. ¿A través de qué? A través del poder de Dios. Cuando Pablo escribe este versículo, lo que está dando a entender, la interpretación es: somos receptores del poder de Dios. No es algo que no es una fuerza interior. ¿Cuántos han oído hablar de la fuerza interior? ¿Cuántos han oído hablar de la fuerza de voluntad? Sí existe, amado. Está en nosotros como humanos, pero Pablo no está hablando de esa fuerza. Ni la fuerza de voluntad, ni la fuerza interna humana. Pablo está hablando de una fuerza superior a la del hombre, que ya está dentro del nacido de nuevo. Por eso la importancia de identificarnos como hijos de Dios. Porque si tú no te identificas como hijo, no vas a saber que tienes una fuerza ilimitada de Dios operando en ti y a través de ti. Entonces, si somos receptores del poder de Dios, no es como si nosotros nos fortaleciéramos, sino que es Dios quien nos fortalece. Por eso ese versículo también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en Cristo porque yo he hecho mucho ejercicio y yo me hice fuerte. No, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Él imparte su poder, Él te da la capacidad. ¿Por qué? Porque estamos en Él. ¿Eres hijo? Tienes ese poder. Y ahí la importancia de que en el día a día nos podamos identificar como hijos. Efesios 4, vamos a regresarnos tantito. Quiero que veas cómo Efesios 4, no lo vamos a leer más que versículos 21 al 24, pero quiero que veas que en el contexto, en Efesios 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32, habla de la nueva vida. No sé, incluso en muchas de sus Biblias viene un título ahí en el verso 17 que dice: la nueva vida en Cristo. ¿Hasta dónde acaba ese subtítulo? Hasta el verso 32. Allí acaba. Tú y yo, al ser hijos de Dios, eso ya se presentó en los capítulos 1 y 2, al ser hijos de Dios, tú y yo aspiramos a una nueva vida, pero escúchame, a veces se queda en aspiraciones. ¿Cuántos jóvenes aquí que todavía no acaban tal vez la secundaria o la prepa están aquí presentes? Álceme su mano. Arriba, alcen su mano, gracias. Listos. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a la universidad? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes tienen aspiraciones de acabar una carrera? Álceme su mano. Muy bien. No es lo mismo aspirar a ir a la universidad a literalmente obtener, ¿verdad?, el lugar, porque además se tiene que obtener, más si es la UNAM, el Poli, no es nada fácil. Y estudiar lo que sea que dure 3, 4, 5 años, o los doctores no va a acabar su carrera, eso les aviso, los que quieran estudiar medicina, no acaban, porque tienen que estudiar toda su vida. Para un día poder tal vez decir, ya acabé mi carrera y ya puedo decir que soy doctor, abogado, licenciado y químico farmacobiólogo, ¿verdad? QRB, bueno, suena a QFRB HD. Ok, como sea, pero suena raro, suena mejor LIC, ¿ah? O INGE, o ARQUI. No, es broma, es broma. No, porque a veces hasta es como insulto. No, no, dígame licenciado, como el Chaparrón Bonaparte, licenciado, ¿sale? Entonces, del 17 al 32 habla de que hoy no aspiramos. Hermano, no aspiramos, escúchame, tenemos una nueva vida. Dile a tu vecino, tienes una nueva vida en Cristo. Tienes. Y por eso el verso 21, que es donde nos vamos a enfocar, mira qué dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí dice cómo nos podemos despojar del pasado. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre creado
según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Escúchame, fortaleceos, regresemos al verso 10 de Efesios 6. ¿Cómo dice? Fortaleceos en el Señor. No sé si tú te has dado cuenta por qué dice en y no por el Señor. Porque las preposiciones importan. No es lo mismo en y por, no son lo mismo. Fortaleceos en el Señor significa que tú ya estás en Cristo. Significa que tú ya estás en nueva vida. Significa que tú ya estás en la adopción, disfrutando los privilegios de ser hijo. Ya estás en. Y es algo que es dentro de. No es algo que viene de afuera hacia adentro. Es algo que sale de adentro hacia afuera. Opera desde adentro. Porque Dios te ha dado una nueva naturaleza. Te ha dado una nueva ¿qué? Identidad. Ahorita solo estoy en la base. Ahorita vamos a ver cómo, según el título, mantenerla a salvo, ¿verdad? Porque es muy atacada nuestra identidad. Y luego dice, en el poder de su fuerza. Parece que está redundando Pablo cuando dice en el poder. Eso sería suficiente. Fortaleceos en el Señor y en su poder. Eso hubiera sido suficiente. No, pero dice en el poder de su fuerza. ¿A qué se refiere en el poder de su fuerza? Poder significa en el dominio o en la potencia de su fuerza. Es como el vigor de Dios. ¿Cuántos pueden decir que hoy traen un vigor al 100%? Háceme su mano después de toda la semana. Es domingo. ¿Cuántos traen su vigor al 100%? Alza tu mano. Jorge, ¿no trabajaste, amigo, o qué? Ah, bueno. Yo no hablo de la actitud, hablo del vigor. ¿A cómo está el vigor? La actitud sí está al 100, o a lo mejor tampoco. No, dice Raquel, no, la actitud tampoco está al 100. Estamos hablando del vigor, la fuerza. ¿Cuánta pila traes? ¿Ya me entendieron? Eso es en el poder, pero falta de su fuerza. En el poder es cuánta pila. ¿Sale? ¿Cuánta pila tendrá Dios? ¿Perderá su vigor en algún momento? Entonces, su poder y su vigor siempre está al 100. ¿De qué? De su fuerza. Ahora, cuando le añadimos en el poder, en el vigor o en la energía incluso, ¿verdad? Se está aplicando a la fuerza que Dios tiene. Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Hace muchos años, yo jugaba luchitas con mis hijos. ¿Cuántos han jugado luchitas con sus hijos? En nuestro cuarto, antes, teníamos un colchón tamaño king size, ¿verdad? ¿Y qué creen que era el colchón king size? Un ring de 2x2, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en el que en algún momento pude llegar a jugar con los 4 a la vez. Que me puse a jugar luchitas con los 4. ¿Y cuántos están de acuerdo que como papá yo no usaba toda mi energía y no usaba toda mi fuerza al jugar con ellos? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Los iba yo a lastimar. Había veces, ¿verdad?, que jugábamos y se ponía tan intenso el asunto que a veces ellos llegaban no al 100, al 200, son niños, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de eso, llegaban momentos en que a los 4, y ellos se han de acordar, los lograba someter al mismo tiempo. A los 4. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué creen? Yo no daba el 100. No daba el 100 de mi fuerza. Díganme si me voy a poner ahorita a jugar luchitas. Por supuesto que no. A veces en las luchitas, porque era más como de aventarnos encima, a veces sí venían los golpes, ¿no? Más cuando eran más chiquillos. Y cuando me golpeaban, díganme si me dolía. No me dolía. Y yo los golpeaba también. Pero no con toda mi fuerza. Así de y hasta con efectos especiales y todo, ¿verdad? Y los agarrabas y los aventabas y rebotaban ahí. Y bueno, ellos sentían que estaban en la WWE.
¿Cuándo creen que dejamos de jugar? Cuando me empezó a doler. Ahí sí dije, se acabó el juego. Porque su energía ya creció, su fuerza ya creció. De tonto. Me voy a poner. Y además que de repente se enchilaban, ya no era el 100 o el 200, era el 300 y ya era la regla. Ya cuando los veías rojitos enojados, no, ya, vámonos a jugar. Duró poquito, no crean que los crié violentos, no. Con Dios es igual. Solo que no sé si has notado que Dios no usa el poder de su fuerza para jugar con nosotros a luchitas. Él nos da el 100% de su fuerza para que nosotros luchemos en contra de todo lo que tenemos que luchar. Tú sabes que tenemos 4 enemigos primordiales. ¿Cuáles son? Satanás, el mundo, el pecado y yo mismo. ¿Cuál es el peor enemigo de todos? Yo mismo. Yo soy. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Porque tú eres un agente peligroso si estás en la carne. Debes de tener mucho cuidado. Y por eso el verso 11, mira que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, no nada más nos da el 100% de su fuerza el Señor, sino que además dispone de elementos, de una armadura. Y si analizamos cada elemento, que no lo vamos a hacer, tú te vas a dar cuenta que son elementos espirituales, son recursos divinos que solo Dios provee. Nada es tuyo, nada es mío, nada podemos producir de nuestra propia humanidad. Eso está perfectamente claro. Y por eso dice, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, porque es de Dios, Dios la provee. Vestíos también está en una forma verbal, hermanos, que expresa el mandato de vestirnos porque ya estamos vestidos. ¿Les suena lógico? No suena lógico, pero esa es la forma verbal. De hecho existe en griego, pero en español no hay manera de traducirla. Vístete porque ya estás vestido. Pero si lo vemos en la dimensión espiritual, ¿lo podemos entender? Vístete porque ya fuiste revestido de la naturaleza de Cristo. Cristo está en ti, su Espíritu Santo está llenándote, completándote y el poder de Dios está al 100% en cuanto a su fuerza operando en ti. Como ya tienes todo eso, póntelo. Es decir, simplemente empieza a usarlo. Hay maneras de decirlo de otra, parafraseando, que lo podemos entender. Como ya eres dueño de esa ropa, se te fue otorgada porque tu identidad te identifica con Cristo como su hijo, ya lo puedes vestir. Con eso va a quedar resuelto el dilema tal vez. El hijo pródigo, ¿dejó de ser hijo? Nunca dejó de ser hijo. ¿Cómo regresó él? Con una identidad dañada. Él dijo, no tengo ni posibilidad de regresar como hijo. Yo regreso como siervo. ¿Y qué le tenía preparado el Señor? Es su padre. ¿Una vestimenta de qué? De hijo. Básicamente lo que el padre le dijo es, vístete porque ya estás vestido de la identidad que yo te doy como papá. ¿Sale? Eso creo que nos ayuda a tenerlo más claro. Ahora, tal vez si dudamos, otro versículo que nos puede ayudar a entenderlo es Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Escucha qué dice, qué verdad tan gloriosa. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si ya estás revestido, si ya naciste de nuevo, fuiste bautizado, estás revestido de Cristo, lo que está diciendo Pablo en Gálatas 6 está diciendo, vístete, ya lo tienes. Vístete, ya lo tienes.
La armadura, hermanos, está disponible porque ya nos fue dada y le pertenece a Dios. Tengo todo lo que necesito para estar firme contra las acechanzas del diablo. Un aspecto que es muy importante, que no podemos olvidar, es que en donde el enemigo está interesado en atacarme, ¿dónde crees que es? En el aspecto de la identidad. Al enemigo de Dios le encanta atacar al creyente en su identidad. Es en donde más nos va a bombardear. Y es donde más debemos tener cuidado en este aspecto de la identidad. ¿Sabes por qué? Porque la identidad tiene que ver con la salvación. Y si tú dudas de tu identidad, al ratito vas a dudar si eres o no eres salvo. Él va, dice ahí, por lo que dice el texto, dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores en las regiones celestes, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está dando eso? Solo información. Acuérdate, eso también lo aprendimos. Es mera información de cómo Satanás organiza y estructura sus fuerzas. ¿Para qué? Para movilizarlas en contra de la verdad de Dios, en contra de su justicia, en contra del evangelio de la paz, en contra de la fe o la fidelidad de los creyentes, en contra de la palabra de Dios y en contra de la seguridad de la salvación. Solo dije los elementos de la armadura. Satanás va en contra de eso, en contra de cada uno de los elementos de la armadura. Y en donde más le gusta atacar es en tocante a la identidad y a la salvación. ¿Por qué crees que Efesios hace un énfasis muy grande respecto al escudo de la fe? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué dice en cuanto al escudo de la fe? Sobre todo, tomad el escudo de la fe y vuelve a enfatizar, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Recuerda que la manera de hacer guerra, si le quieres llamar así, espiritual contra el maligno, es una guerra de resistencia. Santiago lo confirma: someteos pues a Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque no tenemos necesidad de hablarle, ni a él ni a sus demonios. La identidad de hijos nos da el derecho de vestir la armadura, de hacer el uso del poder de su fuerza en toda su plenitud. Hagamos lo que la Biblia dice que podemos hacer, no hagamos lo que la Biblia dice que no podemos hacer. Debemos tener cuidado con esa doctrina, ¿sale? Entonces, si el enemigo moviliza todas sus fuerzas demoníacas para ir en contra, ya dijimos, de la verdad, ¿verdad? De la justicia, del evangelio, de la fe, de la palabra de Dios y de la salvación, de la seguridad de la salvación de los creyentes, ahí es donde debemos poner más énfasis, ¿sale? Ahora, con la armadura, ¿acaso no percibes que ya tienes todo lo que necesitas? Pero a veces vivimos como si no tuviéramos nada. Segunda de Pedro 1, verso 3 al 4. Mira cómo nos recuerda. Para que no vivamos como si tuviéramos nada. Para que vivamos como que tenemos todo, hermanos. Dice, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice ahí? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya tenemos todo, ¿sale? Tenemos todo. Ahora sí vamos al verso 17, que es el centro del tema. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí, hermanos, es algo tan simple como entender qué era el yelmo. ¿Alguien sabe?
El casco. ¿Cuántos han visto la película de Gladiador? ¿Reconocen su casco? ¿O el de Troya? ¿Reconocen su casco? O los que venden ahí en el mercado de Sonora, ¿verdad? Sobre todo en Semana Santa, porque se disfrazan y hacen la representación. Soldados, digo, cascos de soldados romanos dorados. Eso es un yelmo. ¿Sale? No es una gorra, no es no es un sombrero, no, es un casco. Generalmente estaba hecho en la antigüedad de metal. ¿Para qué? ¿Para resistir qué? ¿Golpes en dónde? ¿Por qué en la cabeza? Porque si le das a la cabeza, ¿qué va a pasar? Sí, ya fue. Si te dan en una pierna, todavía puedes seguir peleando. Si te dan en un brazo, todavía puedes seguir peleando. ¿Verdad? Y así. Pero si te dan en la cabeza, ahí quedaste tumbado. Y tiene una razón de ser que Pablo asocia la salvación con el yelmo, con la cabeza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué con la cabeza y no con el corazón? Porque el ataque que el enemigo lanza en cuanto a nuestra identidad y nuestra salvación son pensamientos. Ahí es el cómo y el dónde nos ataca el enemigo. Y por eso es importante que entendamos que el ponernos el yelmo de la salvación es sí entender mediante la fe y mediante la revelación que solo el Espíritu Santo nos puede dar, que entendamos nuestra salvación completamente. Por eso hay que estudiar. Por eso es tan importante la doctrina y la teología. Sí lo es. Porque si no estudiamos eso a fondo y a profundidad, no vamos a poder entender cómo fui salvo. ¿Sabemos cómo fuimos salvos? Sí sabemos. Hoy veíamos en la clase, tal vez lo que nos sigue inquietando y a lo mejor la eternidad no nos va a alcanzar para entenderlo es ¿por qué fui salvo? Ya sé cómo. Ya sé que yo era un pecador y vil, de los peores, que estaba muerto en delitos y pecados. Todo estaba en contra mía, hasta Dios. Su ira estaba sobre mí, era su enemigo. ¿Cómo? Por su gran amor. Y entonces ahí nada más surge otra pregunta. ¿Por qué? Por el beneplácito de su voluntad. Nada más, porque a él le agradó. Le dio, además, en otra versión, le dio gran gusto hacerlo. Y en este asunto de la salvación, hermanos, debemos de tener tres premisas muy importantes y muy arraigadas en nuestra mente. Tres premisas que nos van a ayudar a tener nuestro yelmo, nuestro casco siempre bien colocado. La primera es que Dios nos eligió. Así de simple. Tú eres salvo porque Dios te eligió. Lo dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí. Ahorita lo vamos a ver. Dios te eligió. Simplemente al inicio de la carta, ¿verdad? Ya entendimos que no podemos leer versículos fuera de contexto. En el capítulo 1, volvamos a Efesios 1, verso 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escucha esto, según nos escogió. Premisa número 1 para que tu casco no se mueva del lugar. Él te escogió. Nos escogió, es más, mira desde cuándo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque quiso, porque le dio gran placer hacerlo. Creo que podemos vivir con eso. Y yo repito, va a haber un por qué eterno, pero la respuesta ya la sabes. Le dio gran gusto hacerlo. Y si tú le preguntaras a Dios por la eternidad, me imagino que por la eternidad te va a decir, porque me dio gran gusto hacerlo. Y tal vez van a pasar en tiempo tierra otro 1,000,000 de años y le vamos a hablar, ¿por qué, Señor, me salvaste? ¿Por qué sigo aquí? Porque me dio gusto salvarte. Y después de 8,000,000 de años, y yo le vuelvo a preguntar, ¿por qué sigo aquí? Porque quise.
No va a haber otra respuesta, amado, escúchame. Fue una idea que se plantó en la eternidad. Y si se plantó en la eternidad, va a seguir por la eternidad. Dios te eligió. Y por eso dice que la salvación debe ser para nosotros como una esperanza y un ancla firme, que no nos remueva y que no nos sacuda. Y que cada vez que tú te vuelvas a preguntar, ¿por qué me salvaste, Señor? Que la respuesta sea este pasaje. Por el, ¿cómo dice? Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Juan 15 también nos ayuda a entender que Él nos eligió. Verso 16. Lo acabo de citar, pero vamos a leerlo. Dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Además, mira, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él te eligió. Sáltate al verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué está dando a entender? En los versículos del medio dice que el mundo nos va a aborrecer. Señor, pero es que si tú me amas, ¿por qué el mundo me aborrece? La respuesta es obvia. Porque no eres de este mundo. Y a los que no son de este mundo, el mundo los aborrece. Sencillo, simple. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él te eligió. Y por eso el mundo te aborrece. Y por eso deberíamos aborrecer todo lo que el mundo nos ofrece. Hermano, no te debe importar que el mundo te aborrece, sino que Dios te ama. Tan simple como eso es el Evangelio. Hechos 15 también lo dice. Mira, versos 7 al 9. Hechos 15, 7 al 9. ¿Tú sabes qué estaba pasando allí? Había una discusión entre los judíos que se habían hecho cristianos. Y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Ya convertido al cristianismo. Ya no seguía su religión de origen. Y entonces resulta que se le aparece una visión a Pedro y le dice, come. Y eran animales impuros. Y Pedro dice, no, Señor, son animales impuros. Toda mi crianza, toda mi creencia, toda mi religión me dice que no debo comer esos animales impuros. Y el Señor le dice, no llames impuro lo que yo ya santifiqué. Después de esa visión, el Señor lo manda a predicarle a gentiles. Y esa es la discusión en Hechos 15. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gloria a Dios que no somos judíos también, ¿verdad? Porque aquí entramos tú y yo, somos gentiles. ¿Y qué dice? Dios escogió que los gentiles oyesen la palabra también. Hay evidencia que Dios te escogió a ti, no tú a Dios. Dios te escogió a ti. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, verso 27 al 31. Mira, pon atención también, lo ratifica. Sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo? ¿Quién? Escogió Dios. Por si quedaba rastro alguno o idea alguna de que te escogió por lindo, sabio, inteligente o bueno. No. Además nos deja perfectamente claro, ¿verdad? ¿A quién escogió? Pero Él escogió para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo
y lo menospreciado. ¡Auch! Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estoy en Cristo? No por el que te predicó el evangelio. No estás en Cristo porque el pastor predica según buena doctrina o sana doctrina. No estás en Cristo porque tú tienes fuerza de voluntad. Estás en Cristo, ¿por qué dice aquí? Por Él, por Él. No hay otra. Por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Premisa número 2, Dios nos preserva. Escúchame, no solo nos elige, Dios no solo te eligió, además Él te preserva. Si Dios te eligió, no te va a perder, para que me entiendas. Si Dios te eligió, se va a encargar de que llegues a la meta. Porque aún llegar a la meta no depende de ti ni de mí. No depende de nosotros. Dios nos preserva. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Por qué? Porque nos eligió. ¿Por qué me eligió? Porque le dio gran gusto hacerlo. ¿Es complicado el evangelio? Es locura, dice, para los que se pierden. Y por eso se revela. Romanos 8, somos hijos. Escucha, qué verdades. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mira que también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, si tú eres hijo de Dios, ten la certeza que vas a recibir una herencia, porque solo los hijos reciben herencia. Y también saber tu herencia y mirar tu herencia, ¿verdad? Porque Pablo decía, lo vemos de lejos y lo saludamos, ¿verdad? Y decimos, ya está mi herencia, hacia allá voy. ¿Por qué? De lejos todavía, porque seguimos corriendo la carrera y estamos muy lejos todavía de llegar. Pero cuando sea el tiempo, ¿quién nos va a hacer llegar? Él, porque Él nos preserva durante la carrera. Hermanos, qué garantía más grande que dice que Él mismo da testimonio de que somos sus hijos. Sáltate al verso 31 de Romanos 8. 31 al final del pasaje. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué podemos decir a esta seguridad? Que Dios venga y te diga, ¿qué crees? Te elegí para ser mi hijo. Te hago mi hijo. ¿Y qué crees? Esa elección trae la bendición de que no te vas a perder. De que si te di mi salvación, vas a llegar a la salvación. Que si te prometí que tendrías vida eterna, vas a tener vida eterna. Que si te prometí que estarías conmigo por la eternidad y podrías ver mi rostro, vas a estar conmigo por la eternidad y vas a ver mi rostro. Y Pablo pregunta, ¿qué decimos a esto? ¿Qué se nos ocurre decir a esto? Inspirado por el Espíritu Santo, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo que provoque que pierdas tu salvación si ya la obtuviste? Esa es la pregunta. Si Dios está contigo, ¿qué va a impedir que llegues a la salvación? ¿Qué va a impedir que llegues a la vida eterna? Hermano, te digo, nada, porque ya estás en la vida eterna y ya eres salvo. Jesús lo dijo en Juan, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero. ¿Cuántos ya conocen al Señor? Entonces ya están en la vida eterna. Si por la fe creyeron y recibieron, obviamente. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos dudas, porque a veces sí nos surgen dudas, el Señor nos lo explica, verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ni el enemigo te puede acusar, hermano. Y muchos creyentes viven salvos sin disfrutar de la salvación, porque viven con culpa en su cabeza, viven con culpa en su corazón. No pueden dejar el pasado ni reconocer que ya dejaron de ser quienes eran. Y siguen arrastrando ese lastre del viejo hombre. Dice, despójate de eso. Ya no lo necesitas. ¿Quién te va a acusar? ¿El diablo? Su nombre lo dice, es engañador, es difamador. Eso significa diablo. El que difama, el que quiere atacar la fama de otro. Por eso es tan grave cuando entre cristianos nos andamos criticando, chismeando y murmurando, hermano. Porque estamos difamando la obra de Cristo en los demás. Por eso es tan grave. Estamos participando de una obra diabólica. Porque esa es la naturaleza del diablo, es su definición. ¿Quién nos acusará? Nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Cuando Jesús, el Hijo, está intercediendo por ti, Él está asegurando que tú no te vas a perder. Así de claro es esto. Y por eso viene otra pregunta. ¿Quién? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo esto es retórica. ¿Tribulación? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a eso podemos decir amén. Nos queda duda, no solo Pablo, Pedro, su primer carta, capítulo 1, primera de Pedro 1. ¿Qué dice Pedro? Escucha, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, otra vez, herencia, hijos, ¿va? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mira el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién guarda tu salvación? ¿Quién la preserva? Dios. Juan 10. Tú te lo sabes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede quitar, nadie las puede arrebatar de mi Padre, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ni de la mano del Hijo, ni de la mano del Padre podremos ser arrebatados. Otro, 2 de Corintios 5. Y tal vez dices, sí, 17, ¿verdad? Pero los siguientes versículos también nos dicen, 2 de Corintios 5, 17 en adelante. De modo que si alguno está en, la importancia de las preposiciones, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira el 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, ¿qué dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tú piensas, ¿crees que la embajada, el gobierno de México mandaría a alguien a otro país a abrir una embajada, y cuando ese llega allá y empieza a tener algunas dificultades, habla a México y dice, oigan, acá están unos problemas, y le contesten del gobierno de acá, oye, ¿y tú quién eres? Ah, pues soy el que mandaron de embajada allá a Etiopía. Ah, no, no sabemos quién eres. No sé qué haces allá y no reconocemos que tú seas embajador de México. ¿Qué va a hacer el pobre hombre allá? Tú eres embajador de Dios aquí. Él no se va a desentender de ti. Así como el gobierno mexicano, con todo y lo que tiene, no se desentendería de un embajador de México en ninguna parte del mundo, Dios no menos se va a desentender de ti, porque eres no solo embajador, eres hijo. Eres un hijo embajador que va a heredar la herencia. No se va a desentender de ti. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el último, 2 de Timoteo 1, 12 al 14. 2 de Timoteo 1, 12 al 14. Escucha. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el verso 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto nos va a llevar a la tercera y última, que no solo es, ¿verdad? Dijimos las tres premisas que nos van a ayudar a tener nuestro casco bien puesto. ¿Cuál fue la primera? Dios nos eligió. Número 2, Dios nos preserva. Y número 3, persevera en tu salvación. Tú y yo debemos perseverar en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y Él nos preserva. Pero si Él me eligió y Él me preserva, entonces ¿por qué yo tengo que perseverar? Porque es la responsabilidad que Dios le da a todo hijo. Es una responsabilidad. Lo vimos allí. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito, es decir, mi salvación. Pero ¿qué le dice inmediatamente a Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras y guarda el buen depósito por el Espíritu. Cuida tu salvación. Lo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Porque la puedo perder? No. Porque es tan valiosa, es tan única, es tan especial, porque Dios te eligió y Dios te preserva. Ese es el temor y la reverencia que le debemos al Señor, hermanos. Perseverar en nuestra salvación. Es como cualquier soldado, ¿verdad? Que tal vez va a pelear y dice, no, como Dios ya me garantizó que me eligió y que Él me va a preservar de todo ataque, no me voy a poner el casco. Ya lo tiene. ¿Por qué no se lo pone? Por negligente, por necio. Y quizá, y pudiera ser el caso, que esa persona cree que lo tiene, pero en realidad no lo tiene. Y es ahí donde debemos poner cuidado y pedirle al Señor, Señor, asegúrame. Hazme saber, Señor, que soy tu hijo, para entonces nunca descuidarme y siempre portar el yelmo de tu salvación, ¿verdad? Ponte el yelmo, hermano, porque ya lo tienes. ¿Te acuerdas? Vístete porque ya estás vestido. Ponte el yelmo porque ya lo traes puesto. Por algo va en la cabeza, dijimos. El enemigo va a tirar a tu mente y tu punto más débil es tu mente, tus pensamientos. Te pueden traicionar. La duda y la incredulidad se generan en la mente. Ten cuidado.
porque eso baja el corazón. Segunda de Timoteo, ¿qué le dice? 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, te lo sabes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es échale ganitas tú, no, es esfuérzate en la gracia. Cuidado, ¿cómo le decimos a nuestros hijos? Esfuérzate, hijo, tú puedes. No, no puede papá, no puede mamá. Ojo, eso es crianza bíblica. Ándale, mijito, échale ganas, verás que sí, te vas a sentir mejor contigo mismo. Humanismo, aguas, cuidado. No es así. Sé que no puedes, porque estás luchando con el pecado. Y por eso necesitas ser salvo. Esa sería la manera correcta. Y si ya es salvo, sé que no puedes, porque en tus fuerzas no puedes. Fuiste salvo por Él. Él te eligió, Él te escogió, Él te preserva, pero tienes la responsabilidad de ser diligente. Usa la gracia de Dios, mijo. Usa la gracia de Dios, mija. Esa es la forma correcta de hablar a los hijos y de criarlos en el temor del Señor. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. No criarlos como cristianos humanistas. Es una paradoja, no existe, no se puede. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el final de Efesios, ¿con qué cierra? Cuando describe toda la armadura, el verso 18 dice que debemos orar en todo tiempo, hermanos, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pregunta: si ya fui salvo, Él me eligió y Él me preserva, ¿por qué yo tengo que orar todo el tiempo en el Espíritu? ¿Por qué yo tengo que velar? ¿Por qué tengo que perseverar? ¿Por qué? Porque es una premisa y es bíblico. Él te eligió, Él te preserva, y tú y yo perseveramos en la salvación. Repito, no porque la perdamos y no para mantenerla, sino por amor, por honra, por reverencia al Señor. ¿Sale? Cuidado con eso. Acabo con este versículo, Apocalipsis 7. Mira qué tremenda verdad. La manera, hermanos, de perseverar en la salvación, y dijimos no porque la pueda perder, sino porque puedo olvidar. Puedo olvidar estos principios bíblicos. Es ser constante, ser persistente. Pero mira la conclusión. Apocalipsis 7, verso 9 al 12. Es una escena del final. ¿Cómo va a ser? Imagínate esa escena conforme vayamos leyendo. Apocalipsis 7, 9 en adelante. Fíjate, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Te imaginas eso? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes son? ¿Seguro? Pues no se nota. Se dice nosotros. Está hablando de nosotros, hermanos. Es una visión de cómo va a ser en el cielo cuando ya estemos con Él. ¿Sí captas ese asunto o no? Esto es tremendo. Ahí está, de toda lengua, tribu, nación. Y dice que es tanta gente que no se puede contar. Vestidos de ropas blancas, y eso te da una señal. Ya acabamos la carrera y ya estamos con Él y tenemos palmas en las manos. Y verso 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, y lo podemos decir juntos, vamos a practicar, porque esto lo vamos a decir allá. ¿Qué decía? ¿Qué dice la visión que decían? ¿Y qué dice la visión que vamos a decir aquellos que somos redimidos? Todos juntos a la de 3, 1, 2, 3.
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ay, hasta se me enchinó la piel. Pero sí te diste cuenta de lo que acabamos de decir. Podríamos, y de hecho te lo tienes que memorizar para que a la hora no se te olvide. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Qué hermosa visión, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. Imagínate esta escena, que a la voz de los redimidos, cuando tú y yo decimos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, dice que todas las huestes celestiales, que todas las criaturas que Dios creó, porque no nada más hay ángeles, hay aquí 4 seres vivientes, todo ser que no es Dios y que no es humano, todas las criaturas celestiales, a nuestra voz, esas criaturas celestiales se van a postrar y van a decir, amén a lo que los redimidos dijeron. Si captaste el cuadro. Ellos lo saben. Pero ellos, escucha, estos seres angelicales, estos seres que Dios creó, van a poder mirar con sus ojos cristalizado el plan de salvación que desde la eternidad el Padre trazó. Y cuando ellos digan amén, va a ser ya se hizo, lo estamos mirando con nuestros propios ojos. No solo el Padre va a estar en gran deleite porque sus hijos están en casa, no solo tú y yo, ¿verdad? Lo vamos a ver con nuestros propios ojos y lo vamos a poder declarar. Las otras criaturas que Dios creó, que son todos los seres angelicales, lo van a poder mirar y van a poder decir amén a la obra del Señor. Piénsalo, dimensiónalo, esto es trascendente, esto es maravilloso. Y dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La salvación es una concesión divina. Es su regalo, es su gracia y no es algo que nosotros podemos ganar o lograr por méritos propios. Quiero que nos despidamos orando y dándole gracias al Señor. Porque si tú has dudado de tu salvación, hermano, es porque tal vez no tenías presente estas 3 premisas sencillas. Dios te eligió y Dios te preserva. Número 2. Por lo tanto, número 3, persevera en tu salvación. A Él le dio gran gusto salvarte. Aunque tú no sepas por qué. Ya se lo preguntarás cuando estés con Él cara a cara, ¿verdad? Vamos a disfrutar de su salvación y a darle gracias, que Él afirme nuestra identidad en Él y que perseveremos en ello, con toda oración y súplica, como dice. Cierra tus ojos. Después de esto vamos a cantar ese himno precioso que dice, su gracia es mayor. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Señor, amamos tu palabra, amamos tu obra redentora, amamos tu plan. Pero más que todas esas cosas, Padre, te amamos a ti con todo nuestro corazón. Porque hoy nos dejas perfectamente claro que nada de lo que somos, nada de lo que fuimos, nada de lo que podamos llegar a ser tiene que ver con nuestra salvación, Señor. Nos dejas ver por tu bendita palabra que tampoco es por nuestra elección, Señor, porque si recayera sobre nosotros
la decisión de ser o no ser salvos, Señor, nadie nos podríamos salvar, todos nos perderíamos, porque no hay un solo justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice tu palabra. Todos se desviaron a una. Somos un milagro, Señor, de tu elección. Somos un milagro del afecto de tu voluntad. Somos un milagro que nació en tu corazón, el escoger lo vil, lo menospreciado, lo peor de este mundo. ¿Quién nos podremos jactar en tu presencia, Señor? Nadie. Hoy ayúdanos a gloriarnos solamente en ti y reconocer que la salvación te pertenece a ti y a tu Hijo, el Cordero inmolado. Ayúdanos a entender esta gran verdad para que seamos diligentes, que no nada más tengamos esa información de que nos elegiste y que nos preservas, que esas sean convicciones, verdades profundas grabadas en nuestro corazón y que eso nos impulse y nos motive a perseverar en la salvación también, Señor. Procurando una vida recta, justa, santa, pero no en nuestro esfuerzo, sino en el poder de tu fuerza con la cual nos has fortalecido. Vestidos con esa armadura que ya tenemos puesta, Señor, porque nos has revestido de Cristo. Ayúdanos a entender que tenemos todo en ti. Y aunque tengamos luchas, aflicciones, aunque haya persecución, hambre, desnudez, aunque haya espada, Señor, nosotros tengamos la certeza, la grata certeza de que seremos salvos, de que estaremos contigo, que te veremos cara a cara. No por nada, Señor, tú dices que fuimos sellados. Y si el sello es tu Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, nada nos puede apartar de ti y nada puede hacer que tu Espíritu Santo nos vuelva a abandonar. Gracias, Señor, porque nos das esa certeza. Que sea como un ancla, una esperanza viva en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos haga vivir firmes, seguros, constantes y perseverando en ti, Señor. Alza tu voz, dale gracias al Señor, alza tus manos y agradécele por la salvación que Él te ha dado. Tal vez habías dudado, tal vez tenías incertidumbre y luchabas con la idea de si eras o no eras. Incluso podría ser el caso que el día de hoy no eras salvo, pero quedaste convencido por su palabra que puedes serlo mediante la fe. Y si esa es hoy tu oración y tu clamor desesperado, decirle: Señor, sálvame. Y tal vez hoy es ese día de salvación para ti. Gloria a Dios, porque Él está dispuesto a salvar al pecador. Que Él está dispuesto a darte un lugar de honor en su mesa, a darte esa posición de hijo. Y junto con eso, todas sus promesas, todas sus riquezas, toda su gracia, toda su bondad. Y una herencia incorruptible, inmarcesible, como dice su palabra. Señor, a ti sea la gloria y la honra. A ti es al único Dios que adoramos, porque eres el único y verdadero Dios. Y por eso nos gozamos en tu presencia. Y con manos levantadas te decimos gracias. Con un corazón humilde, reverente, temeroso de ti, hoy te decimos gracias, porque tu gracia es mayor. Gracias, Señor, por esas verdades. Puedes decir, dile gracias, porque tu gracia es mayor. Muchas gracias, Señor.